La llamada de los 30 años. El regreso del Fénix. La sangre se sintió tibia contra el frío azulejo del hospital. Elena Rivas tenía 8 meses de embarazo cuando su marido le dio un puñetazo en la cara. Se desplomó al suelo, agarrándose el vientre, rogando a alguien que salvara a su bebé, pero nadie acudió. En cambio, su amante se paró en la puerta, riendo de verdad. Se agachó junto a Elena y le susurró algo tan cruel, tan calculado, que no lo creerás hasta que lo escuches. Y aquí está la parte que te perseguirá. La mejor amiga de Elena durante 10 años. La mujer en la que confió sus secretos más oscuros. También estaba involucrada. Ya le había robado hasta el último euro a Elena. 400.000 ayer desaparecidos en 15 minutos. Elena se quedó sin marido, sin dinero, sin mejor amiga. Estaba sangrando en el suelo de un hospital, a punto de perder a su bebé y completamente sola. O eso creía, porque a 300 kilómetros de distancia, un teléfono sonaba en el ático de un multimillonario, una llamada de una mujer con demencia que había guardado un secreto durante 30 años. Un secreto sobre un padre que Elena nunca supo que existía. Lo que sucede a continuación te choqueará, te romperá el corazón y al final te recordará por qué la justicia a veces proviene de los lugares más inesperados. Quédate conmigo hasta el final, porque el giro final no lo verás venir. Antes de empezar, dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Y si esta historia te conmueve, el botón de suscribirse está justo ahí. Un clic y nunca te perderás otra historia como esta. Ahora, volvamos a 48 horas antes de que todo se desmoronara. 1. El comienzo del fin, el hook detallado. La sangre se sintió tibia contra el frío azulejo del hospital. Elena Rivas presionó la palma de su mano contra su vientre hinchado mientras intentaba gatear hacia el puesto de enfermeras. Tenía la nariz rota. Podía sentir el cartílago mal colocado debajo de la piel. Podía saborear el cobre acumulándose en su boca. Pero el dolor físico no significaba nada comparado con el terror que se apoderaba de su pecho. Su bebé de 8 meses, estaba en peligro. Detrás de ella, Daniel Martín estaba de pie con el puño todavía cerrado, respirando con dificultad entre los dientes. El hombre con el que se había casado hace 4 años, el hombre en el que había confiado su futuro, sus sueños, su cuerpo. El hombre que acababa de golpearla en la cara con la fuerza suficiente para hacerla caer al suelo. Desde la puerta de la sala de consulta, otra figura observaba. Verónica López se apoyó contra el marco con los brazos cruzados. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios pintados. No se apresuró a ayudar. No gritó pidiendo ayuda. Simplemente observó, como una científica mirando un experimento desarrollarse exactamente como se había predicho. Elena se acercó al pasillo. Su visión se estaba nublando por los bordes. «Por favor», susurró. «Mi bebé. Que alguien ayude a mi bebé». Los tacones de diseñador de Verónica hicieron clic contra el azulejo mientras se agachaba junto a Elena. El olor a perfume caro se mezcló con el olor metálico a sangre. «Cariño», dijo Verónica en voz baja, casi con ternura. «Esto es exactamente lo que se suponía que debía pasar. Nunca ibas a quedarte con ese bebé, ni con ese marido, ni con ninguna otra cosa». Las alarmas comenzaron a sonar en algún lugar de la distancia. Elena escuchó gritos, pasos, el chirrido de las suelas de goma en los suelos pulidos,
pero no podía concentrarse en nada de eso. Lo único que importaba era el fuerte calambre en su abdomen, la humedad que se extendía debajo de su bata de hospital, la aterradora posibilidad de que lo estuviera perdiendo todo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Verónica despidiéndose con sus dedos perfectamente manicurados. 2. La mentira y la amiga falsa. 48 horas antes, Elena todavía creía en su matrimonio. Estaba en su cocina esa mañana de martes, volteando panqueques en la plancha, mientras Daniel revisaba su teléfono en la mesa del desayuno. La casa era hermosa, una colonial de 4 dormitorios, en un tranquilo suburbio de Sevilla. Elena había dado el pago inicial, ella misma con dinero ahorrado de sus años como analista financiera senior. Daniel no había contribuido con nada más que opiniones sobre los colores de la pintura. «El desayuno está listo», dijo, deslizando un plato frente a él. Daniel gruñó sin levantar la vista. Sus pulgares se movieron rápidamente por la pantalla, escribiendo algo que lo hizo sonreír. Elena se tocó el vientre. A los 8 meses de embarazo, se sentía enorme, torpe, perpetuamente agotada. Pero había renunciado a su carrera por esto. Daniel había insistido en que se concentrara en la familia, en prepararse para el bebé, en estar disponible. Ella había aceptado porque lo amaba, porque creía en la vida que estaban construyendo juntos. «¿A quién le envías mensajes de texto?», preguntó, tratando de mantener la voz ligera. «Cosas del trabajo». Daniel se metió el teléfono en el bolsillo y se puso de pie. «Tengo que irme. Reunión importante». La besó en la frente con la precisión mecánica de un hombre que completa un elemento en su lista de verificación. Elena lo vio agarrar sus llaves, enderezarse la corbata en el espejo del pasillo y desaparecer por la puerta del garaje sin mirarla a los ojos ni una sola vez. La casa se quedó en silencio. Elena se sentó a la mesa y miró los panqueques enfriándose en el plato intacto de Daniel. Algo andaba mal. Lo había sentido durante meses. Esta distancia creciente entre ellos. Esta sensación de que vivía con un extraño que llevaba el rostro de su marido. Pero cada vez que intentaba abordarlo, Daniel la acusaba de ser paranoica. «Hormonas del embarazo», decía despectivamente. «Estás siendo irracional». Quizás tenía razón. Quizás estaba imaginando cosas. Limpió la cocina, se duchó y se vistió para su almuerzo con Sara Méndez. Sara había sido su mejor amiga desde su primer año en la Universidad de Sevilla. 10 años de amistad, 10 años de secretos compartidos, llamadas telefónicas nocturnas y apoyo inquebrantable en cada crisis. Si alguien podía ayudar a Elena a resolver sus sentimientos confusos, era Sara. Siempre se encontraron en su lugar habitual, un pequeño café cerca de la universidad donde habían pasado innumerables horas estudiando juntas. Sara ya estaba esperando en su cabina favorita, su cabello rubio recogido en una coleta informal, su sonrisa cálida y acogedora. «Mírate», dijo Sara, poniéndose de pie para abrazarla. «Estás absolutamente radiante». Elena rió. «Me siento como una ballena». «Te ves hermosa. ¿Cómo está el bebé?». Pidieron ensaladas y se pusieron al día con charlas triviales. El trabajo de Sara en la firma de marketing, los preparativos de Elena para la guardería, los últimos chismes sobre amigos en común de la universidad. Durante unos minutos, Elena se sintió casi normal. Luego, Sara se inclinó hacia adelante con preocupación en sus ojos. «¿Pero cómo estás realmente?». Sonaste estresada por teléfono. Elena dudó. Las palabras se sentían peligrosas, como si admitirlas en voz alta las hiciera reales. «Encontré un recibo en la chaqueta de Daniel. La semana pasada», dijo finalmente. «De flores.
Nunca recibí ninguna flor. La expresión de Sara vaciló. Algo cruzó sus facciones demasiado rápido para que Elena lo identificara, pero su voz se mantuvo firme. «Eso es extraño. ¿Le preguntaste?» Dijo que eran para el cumpleaños de un colega. Pero Sara llega tarde a casa casi todas las noches ahora. Siempre está en su teléfono. Apenas me toca. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos. Odiaba lo débil que sonaba, lo desesperada. «Creo que me está engañando». Sara se acercó a la mesa y le apretó la mano. «Oh, cariño, estás pensando demasiado. Daniel te adora. Probablemente solo esté estresado por el trabajo. Los hombres se ponen raros cuando se acercan los bebés. Se asustan por la responsabilidad». «¿Tú crees?» «Lo sé». Sara sonrió tranquilizadoramente. «Tienes el matrimonio perfecto. Todo el mundo lo dice. No dejes que las hormonas del embarazo te convenzan de lo contrario». Elena quería creerle. Quería creer que estaba siendo paranoica, que su marido todavía la amaba, que la vida que había construido no se estaba desmoronando bajo sus pies. No tenía idea de que a Sara ya le habían pagado 50,000 euros para mantenerla ciega. 3. El secreto revelado por la niebla. Después del almuerzo, Elena condujo a la residencia Sol de Otoño para visitar a su madre. Abuela Marta se sentó junto a la ventana de su habitación privada, mirando el aparcamiento de abajo con los ojos vacíos. A sus 71 años, estaba desapareciendo poco a poco. Sus recuerdos se fragmentaban como fotografías antiguas que se dejan demasiado tiempo al sol. La mayoría de los días no reconocía a Elena en absoluto. «Hola, mamá», dijo Elena en voz baja, acercando una silla a su lado. «Soy yo, Elena». Marta se giró lentamente. Su cabello blanco estaba pulcramente cepillado, cortesía de los asistentes que la cuidaban las 24 horas del día. Durante un largo momento, simplemente miró a Elena sin reconocerla. Entonces, algo cambió. «Guillermo», suspiró Marta. «Guillermo, ¿eres tú?» «Mamá». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Me recuerdas hoy?» «Tu padre», dijo Marta, con voz urgente y confusa. «Tienes que saberlo, Elena, sobre tu padre». Elena se congeló. Su padre biológico siempre había sido un misterio. Marta la había adoptado cuando tenía 3 años, después de que la madre biológica de Elena muriera en un accidente de coche. La historia que le habían contado a Elena era simple. Su padre era un vagabundo sin nombre que desapareció antes de que ella naciera. No había nada más que saber. «Mamá», dijo Elena con cuidado, «¿qué pasa con mi padre?» Marta luchó por formar palabras. Su mente luchaba contra la niebla que constantemente amenazaba con consumirla. «Guillermo. Su nombre era Guillermo. Él no lo sabía. Tu madre nunca se lo dijo». Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo ella. «¿Quién es Guillermo? ¿Qué quieres decir con que no lo sabía?» «Guardé su número», continuó Marta. Su agarre se tensó. «Todos estos años, solo en caso de que alguna vez lo necesitaras, en caso de que algo sucediera. Clara me hizo prometerlo». Clara era el nombre de la madre biológica de Elena. Elena había visto fotografías, había escuchado historias, pero nunca la había conocido. «Mamá», presionó Elena. «¿Quién es Guillermo? ¿Dónde está?» Pero el momento de claridad de Marta ya se estaba desvaneciendo. Una enfermera entró con la medicación, interrumpiendo la conversación con alegre eficiencia. Para cuando se fue, Marta estaba mirando por la ventana de nuevo, su expresión vacía. «¿Quién eres?», preguntó Marta cuando Elena intentó continuar. «¿Por qué estás en mi habitación?». Elena condujo a casa aturdida. ¿Quién era Guillermo? ¿Por qué su madre lo había escondido?
¿Qué otros secretos habían sido enterrados en la mente deteriorada de Marta, esperando surgir en momentos aleatorios antes de desaparecer de nuevo? Ella no le contó a Daniel sobre la conversación. Por primera vez en su matrimonio, guardó un secreto. Esa noche, deseó haber guardado más. Daniel anunció que trabajaría hasta tarde. Alguna emergencia en la oficina que requería su atención inmediata. Elena lo besó para despedirse y lo vio irse con una creciente sensación de inquietud que no podía explicar. A las 10:30, incapaz de dormir, buscó el iPad de Daniel en la mesita de noche. Siempre habían compartido contraseñas, mantenían una política de puertas abiertas sobre dispositivos y cuentas. Daniel insistía en ello. Transparencia, lo llamaba. El fundamento de la confianza. El iPad se encendió en sus manos. Tenía la intención de leer, de distraerse con artículos sobre el embarazo o la decoración de la guardería. Pero una notificación de texto apareció en la parte superior de la pantalla. «Verónica, no puedo esperar a verte esta noche. Ponte la camisa azul que te compré». El corazón de Elena se detuvo. Sus dedos se movieron sin dirección consciente, abriendo el hilo de mensajes, desplazándose hacia atrás a través de meses de conversaciones que nunca debió haber visto. Fotografías explícitas, declaraciones de amor, planes para un futuro que no la incluía. La mujer llamada Verónica llamó a Elena nombres desagradables. La ballena, el obstáculo, el cheque de pago. Daniel respondió con emojis de risa, con asentimiento, con observaciones crueles sobre su propia esposa que hicieron que Elena quisiera vomitar. Pero los peores mensajes estaban fechados solo 3 días antes. Daniel había escrito: «Una vez que nazca el bebé, solicitaré el divorcio y la custodia total. Elena no lo verá venir». Verónica había respondido: «Perfecto. Luego vendemos la casa y tomamos al niño por la manutención y comenzamos nuestra vida juntos. Ella no tendrá nada». La respuesta de Daniel: «No merece nada». El iPad se deslizó de las manos temblorosas de Elena. Se había casado con un extraño. Había renunciado a su carrera, su independencia, toda su identidad por un hombre que planeaba destruirla. Y ella no había visto venir nada de eso. Elena no durmió esa noche. Se sentó en la oscuridad de su dormitorio, con las manos apoyadas en su vientre, y trató de entender cómo su vida se había derrumbado sin que ella se diera cuenta. 4 años de matrimonio. 4 años creyendo que Daniel la amaba. 4 años construyendo un futuro que había sido una mentira desde el principio. Por la mañana, había tomado una decisión. Se enfrentaría a Daniel con calma y exigiría respuestas. Se protegería a sí misma y a su bebé. No dejaría que él la viera romperse. No tenía idea de que las próximas 48 horas la romperían por completo. 4. La traición final. Y la caída. El sol de la mañana proyectó largas sombras en el dormitorio, mientras Elena se vestía con manos temblorosas. Había ensayado lo que diría 100 veces durante la noche en vela. Había imaginado todos los escenarios posibles y se había preparado para cada uno. Estaría tranquila. Sería racional. Exigiría la verdad y luego decidiría sus próximos pasos. Tenía 31 años, 8 meses de embarazo, y todo su mundo había sido revelado como una mentira cuidadosamente construida. Daniel ya se había ido a trabajar cuando ella bajó las escaleras. Elena se obligó a comer un trozo de tostada, sabiendo que el bebé necesitaba nutrición, aunque ella no tuviera apetito. Luego subió a su coche y comenzó el viaje de 30 minutos
a la oficina de Daniel en el centro de Sevilla. El edificio era una reluciente torre de cristal y acero, sede de Martín Desarrollos Inmobiliarios. Daniel era el director de ventas regional, aunque Elena había aprendido recientemente, a través de esos mensajes de texto devastadores, que la empresa estaba luchando financieramente, otro secreto que le había ocultado. Se estacionó en el lote de visitantes y caminó por el lobby con la cabeza en alto. La recepcionista la reconoció de inmediato. «Señora Martín», sonrió la joven. El señor Martín no mencionó que vendría. «Quería darle una sorpresa», dijo Elena. La mentira sabía amarga en su lengua. Tomó el ascensor hasta el piso 14. Su corazón latía más fuerte con cada número ascendente. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado bordeado de oficinas. Podía escuchar teléfonos sonando en algún lugar de la distancia, el murmullo de los vendedores haciendo sus llamadas. La oficina de Daniel estaba al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Elena se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre la alfombra gruesa. Podía escuchar voces dentro, risas. La voz de una mujer, baja y burlona. Empujó la puerta para abrirla. Daniel tenía a Verónica presionada contra su escritorio. Su camisa estaba desabrochada. Su falda estaba subida hasta los muslos. Estaban tan absortos el uno en el otro que ninguno notó a Elena de pie en la puerta hasta que habló. «Así que es verdad», dijo. Saltaron aparte. Verónica se recuperó primero. Su expresión cambió de sorpresa a diversión en el espacio de un latido. No se apresuró a cubrirse. Simplemente se alisó la falda y sonrió. «Oh, mira», dijo Verónica. La esposa finalmente se dio cuenta. Daniel todavía estaba lidiando con sus botones. Su rostro se había puesto pálido, luego rojo, circulando a través de emociones demasiado rápido para rastrearlas. Pero cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Elena, ella no vio remordimiento allí, solo molestia. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió. «Se suponía que debías quedarte en casa». «Soy tu esposa». Elena agarró el marco de la puerta en busca de apoyo. Sus piernas se sentían débiles. «Tengo 8 meses de embarazo de tu hijo. ¿Y me preguntas qué estoy haciendo aquí?» Verónica se deslizó del escritorio y caminó hacia ella con el paso seguro de una mujer que ya había ganado. Era hermosa de una manera aguda y calculada. Pelo oscuro, labios rojos, ojos que brillaban con inteligencia y crueldad. «Déjame encargarme de esto, cariño», dijo Verónica a Daniel por encima del hombro. Se detuvo justo enfrente de Elena, lo suficientemente cerca como para que su perfume llenara las fosas nasales de Elena. «Elena, seamos adultos al respecto. Daniel no te ama. Nunca lo hizo. Eras conveniente, un ingreso estable mientras él resolvía las cosas. Pero ahora ladeó la cabeza. Solo estás en el camino». Elena miró más allá de ella hacia Daniel. «Di algo. Dime que está mintiendo». Daniel se ajustó la corbata. Su rostro se había instalado en una fría indiferencia. «Ella no está mintiendo», dijo. «Quiero el divorcio. Ya he hablado con un abogado. Tendrás noticias de ellos». Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos. Se tambaleó hacia atrás y al hacerlo, un dolor agudo se apoderó de su abdomen. Una contracción, real y poderosa y demasiado temprana. «Tengo contracciones», jadeó. Verónica puso los ojos en blanco. Reina del drama. Está fingiendo para dar lástima. Elena se agarró el estómago mientras otra ola de dolor la invadía. Esto no era fingido. Algo andaba mal. El estrés, el shock, la traición.
Su cuerpo estaba reaccionando de la manera más peligrosa posible. «Daniel, por favor», susurró. «Necesito ir a un hospital». «Bien», dijo Daniel con desdén. «Ve al hospital. Pero no esperes que te acompañe. Tengo cosas que atender aquí». Se volvió hacia Verónica como si su esposa embarazada no estuviera agarrando el marco de la puerta con agonía. Verónica rodeó su cuello con los brazos y presionó sus labios contra su mejilla, observando a Elena por encima del hombro con triunfo indisimulado. Elena salió tambaleándose de la oficina y de alguna manera llegó al ascensor. Las puertas se cerraron y se desplomó contra la pared, sollozando, agarrando su teléfono con dedos que apenas podían sostenerlo. Llamó a la única persona que le quedaba. «Sara», se atragantó cuando su amiga contestó. «Necesito ayuda. Daniel me está engañando. Estoy teniendo contracciones. Necesito ir al hospital». «Oh, Dios mío», dijo Sara, su voz llena de preocupación. «Voy para allá ahora mismo. Ve directamente al Hospital Virgen Macarena. Te encontraré allí. Todo va a salir bien. Lo prometo». Elena le creyó. Fue la última promesa que Sara Méndez cumpliría jamás. Huanco, el despojo y la verdad desnuda. El Hospital Virgen Macarena se cernía contra el cielo gris de noviembre, un complejo extenso de edificios conectados que servía a la mayor parte de Sevilla. Elena logró conducir hasta allí, agarrando el volante a través de olas de dolor que venían cada pocos minutos. La ingresaron inmediatamente en la sala de urgencias. Su presión arterial estaba elevada. Sus contracciones eran reales, pero aún no regulares. El bebé estaba estresado, pero estable. La doctora Rebeca Morales, obstetra de Elena, llegó en una hora. Era una mujer tranquila y competente de unos 40 años, con sienes canosas y ojos amables. «Elena», dijo con suavidad, «tu cuerpo está bajo un tremendo estrés. Las contracciones son una señal de advertencia. Necesito que te quedes aquí en observación». «¿Voy a perder a mi bebé?» «Vamos a hacer todo lo posible para evitarlo», dijo la doctora Morales. «Pero necesitas descansar. Necesitas mantener la calma. Lo que haya pasado hoy, tienes que dejarlo de lado y concentrarte en ti y en este niño». Elena asintió aturdida. Permitió que las enfermeras la instalaran en una habitación privada. Permitió que conectaran monitores a su vientre, que rastreaban los latidos del corazón de su bebé con un pitido rítmico. El sonido debería haber sido reconfortante. En cambio, cada latido le recordaba lo frágil que se había vuelto todo. Sara llegó 2 horas más tarde. Entró por la puerta con flores en los brazos y lágrimas corriendo por su rostro. «¡Oh, Elena!», gritó, corriendo hacia la cabecera de la cama. «Lo siento mucho». No tenía idea de lo de Daniel. Engañó a todo el mundo. Elena se aferró a ella, sollozando contra su hombro. «No sé qué hacer. Va a quitarme todo. Va a intentar quitarme a mi bebé». Sara le acarició el pelo. «Lucharemos contra él. Te ayudaré a encontrar un abogado. Tienes tus ahorros, ¿verdad?» Daniel no sabe nada de eso y de eso. Elena asintió. Su cuenta secreta. 400.000 euros que había ahorrado antes del matrimonio y mantenido en un banco bajo su apellido de soltera. Daniel no tenía idea de que existían. Era su red de seguridad, su póliza de seguro contra el desastre. «Bien», dijo Sara. «Envíame por mensaje de texto los detalles de la cuenta para que pueda ayudarte a transferirlo a un lugar más seguro. Daniel podría intentar congelar tus activos». Elena dudó. La solicitud parecía extraña, prematura. Pero esta era Sara, su mejor amiga durante 10 años. La mujer que la había sostenido cuando estaba enferma en la universidad. La mujer que la había ayudado a elegir su vestido de novia. La mujer que nunca, ni una sola vez,
le había dado una razón para dudar de su lealtad. Elena escribió la información en un mensaje de texto y le entregó su teléfono. Sara copió los detalles y sonrió. «Descansa un poco», dijo Sara, apretándole la mano. «Haré algunas llamadas. Todo va a salir bien». Salió al pasillo, cerrando la puerta casi por completo detrás de ella. Elena trató de dormir. Los medicamentos que las enfermeras le habían dado la adormecieron, arrastrándola hacia la inconsciencia. Pero algo la carcomía, algún instinto que no podía nombrar. Se levantó para ir al baño. La habitación se tambaleó ligeramente mientras cruzaba hacia la pequeña instalación adjunta. De camino de vuelta, miró a través de la estrecha ventana de la puerta y vio algo que le detuvo el corazón. Sara estaba en el pasillo hablando con alguien. No una enfermera, no un médico. Verónica López. No estaban discutiendo. No estaban sorprendidas de verse. Estaban conversando como viejas amigas, como conspiradoras, como socias en un crimen que había sido planeado mucho antes de ese día. Verónica le entregó a Sara un sobre grueso. Sara lo abrió, hojeó el contenido y asintió con satisfacción. Luego sacó su teléfono, escribió algo y le mostró la pantalla a Verónica. La sonrisa de Verónica fue visible incluso a través de la pequeña ventana. «Perfecto», leyó Elena en sus labios. «Esa es su cuenta, los 400,000. Daniel estará muy contento». Las rodillas de Elena flaquearon. Agarró la pared en busca de apoyo, apenas llegando a su cama antes de que sus piernas cedieran por completo. Su pecho se agitó con sollozos silenciosos. Se presionó el puño contra la boca para no gritar. Sara, su mejor amiga, su hermana en todo menos en sangre, había estado trabajando con ellos todo el tiempo. La puerta se abrió y Sara regresó, su expresión arreglada en una suave preocupación. «Deberías estar durmiendo», dijo. Elena se obligó a permanecer quieta, a mantener la respiración uniforme, a fingir que no sabía que la mujer parada junto a su cama acababa de robarle todo lo que tenía. «Lo estoy intentando», susurró Elena. «Bien». Sara se inclinó y besó su frente. «Duerme bien, cariño. Todo está saliendo según el plan». Se fue. Elena revisó su teléfono con dedos temblorosos. Navegó hasta su aplicación bancaria, introdujo sus credenciales y se quedó mirando la pantalla. Saldo de la cuenta: 0 euros y 0 céntimos. 400,000 euros, transferidos hace 15 minutos, desaparecidos. Elena no tenía marido, ni ahorros, ni mejor amiga. Estaba embarazada de 8 meses, acostada en una cama de hospital, y total, y completamente sola. Sollozó contra su almohada hasta que no le quedaron más lágrimas. Luego se acostó en la oscuridad, mirando el techo, y trató de descubrir cómo sobrevivir. Decidió que por la mañana se daría el alta. Iría a un refugio de mujeres. Empezaría de cero sin nada. No tenía forma de saber que lo peor aún estaba por llegar. 6. La llamada de la verdad. La noche se instaló sobre el Hospital Virgen Macarena como un sudario. Elena yacía en su cama, mirando los monitores que rastreaban los latidos del corazón de su bebé. Las contracciones se habían ralentizado. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Si podía mantener la calma y descansar durante los próximos días, había muchas posibilidades de que pudiera llevar el embarazo a término. Permanecer en calma se sentía imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sara. La sonrisa que había ocultado 10 años de traición. La mano que le había apretado la suya mientras orquestaba su destrucción. La crueldad casual de tomarlo todo
y llamarlo un plan. Una enfermera apareció en la puerta. «Señora Martín, su marido está aquí. Dice que hay unos documentos urgentes que necesita firmar para su seguro». A Elena se le heló la sangre. «No quiero verlo». La enfermera parecía incómoda. «Lo entiendo, pero dice que si no firma esta noche, su cobertura para el parto será anulada. La política del hospital requiere la firma de un miembro de la familia para la monitorización prolongada. No tengo otra familia». «Lo siento», dijo la enfermera con suavidad. «Puedo quedarme cerca si quiere, pero realmente necesita firmar estos formularios». Elena cerró los ojos. Marta no podía firmar documentos legales. Su demencia había progresado demasiado para que cualquier tribunal aceptara su capacidad. Literalmente, no había nadie más. «Bien», dijo, «pero por favor, quédese cerca en el puesto de enfermeras donde pueda oírme si la necesito». Por supuesto. Daniel entró en la habitación unos minutos después. Se veía diferente a como estaba en la oficina, más suave de alguna manera, cansado. Tenía los hombros caídos y sus ojos tenían algo que podría haber sido arrepentimiento. «Elena», dijo, sentándose en la silla al lado de su cama. «Lamento lo de hoy. Fui cruel. Verte con dolor me hizo darme cuenta de lo mucho que me he equivocado». Elena no respondió. Lo observó como un ratón mira a un gato, esperando que la trampa se activara. «¿Podemos hablar?», continuó Daniel. «Solo un minuto». «Aquí no. Las enfermeras siguen interrumpiendo. Hay una sala de consulta al final del pasillo. Es privada. Por favor, 5 minutos». Cada instinto le gritaba a Elena que se negara. Pero ella necesitaba esos papeles de seguro. Necesitaba cobertura para el parto, para el bebé, para lo que viniera después. Y la sala de consulta estaba a solo unos pasos de distancia. El puesto de enfermeras estaba justo allí. Si algo sucedía, podía gritar. 5 minutos, dijo. Eso es todo. Daniel la ayudó a levantarse de la cama con una exagerada delicadeza. Caminaron lentamente por el pasillo, la mano de Elena presionada contra su vientre. Daniel revoloteando solícito junto a su codo. Para cualquiera que los viera, podrían haber parecido un marido preocupado cuidando a su esposa embarazada. La sala de consulta estaba al final del pasillo, más allá de la última habitación de pacientes, a la vuelta de una esquina, más privada de lo que Elena había esperado, más aislada de lo que se había dado cuenta. Daniel abrió la puerta y le indicó que entrara. Verónica estaba esperando dentro. Elena intentó darse la vuelta, pero la mano de Daniel se cerró alrededor de su brazo. Él la empujó a la habitación y cerró la puerta detrás de ellos con un suave clic que sonó como un disparo. «Hola de nuevo, Elena», dijo Verónica. «Escuché que tuviste un día difícil. Perdiste a tu marido. Perdiste tu dinero. Perdiste a tu mejor amiga». «Déjenme salir», exigió Elena. «Voy a gritar». Verónica se encogió de hombros. «Adelante. Pero primero, mira esto». Sostuvo su teléfono. En la pantalla había un video. Elena se reconoció de inmediato. Reconoció el dormitorio. Pero el hombre del video era un extraño. Los actos representados eran cosas que ella nunca había hecho. «Increíble lo que la tecnología puede hacer», dijo Verónica conversacionalmente. «Esta es nuestra póliza de seguro. Si intentas luchar contra el divorcio, si intentas afirmar que Daniel fue infiel, este video va a todas partes. Tu familia, tus empleadores, Internet». «Eso es falso», dijo Elena. «Cualquiera puede ver que es falso». Daniel se acercó. «No importa si es falso.
La gente cree lo que quiere creer. ¿Y sabes lo que creerán? Que el bebé no es mío. La mano de Elena se movió protectoramente hacia su estómago. El bebé es tuyo, lo sabes. ¿De verdad? El rostro de Daniel se contorsionó con rabia repentina. Verónica me mostró cosas, mensajes que enviaste a otros hombres, fotos. Son mentiras, gritó Elena. Nunca le envié nada a nadie. Te he sido fiel durante 4 años. Daniel le agarró los hombros. Sus dedos se clavaron en su carne con fuerza contundente. «¡Cállate!», gruñó. Verónica rió. El sonido era agudo y encantador, como el de una niña viendo un espectáculo particularmente entretenido. «Golpéala, Daniel», alentó Verónica. «Se lo merece. Te ha estado mintiendo durante años». Elena intentó apartarse. «Daniel, por favor, estoy embarazada». Su puño conectó con su cara. El dolor fue más allá de cualquier cosa que Elena hubiera experimentado jamás. Explotó a través de su cráneo, irradiando hacia afuera en olas de agonía. Sintió que su nariz se rompía. Sintió que la sangre le salía a borbotones por las fosas nasales. Sintió que se caía. Golpeó el suelo con fuerza. Sus manos volaron a su vientre cuando el zapato de Daniel conectó con su costado. Ella gritó. Él la pateó de nuevo. Verónica siguió riendo. «Ya no eres tan perfecta, ¿verdad?». Daniel pateó su estómago. Algo se desgarró dentro de Elena. Sintió que cedía. Sintió el chorro de líquido. Sintió un dolor como un cuchillo, retorciéndose en su abdomen. La sangre comenzó a extenderse debajo de su bata de hospital. Demasiada sangre. Demasiada sangre. Gritó de nuevo, más fuerte esta vez. Y de nuevo. Y de nuevo. Finalmente, afortunadamente, escuchó gritos en el pasillo, pasos corriendo, alarmas. La puerta se abrió de golpe. Las enfermeras entraron, rodearon a Elena, revisando sus signos vitales, gritando terminología médica que ella no podía entender. «¡Está sangrando!», gritó alguien. «La frecuencia cardíaca del bebé está bajando. Necesitamos el quirófano ahora. Llama a la doctora Morales. Dile que es una emergencia». Elena fue levantada en una camilla. Los azulejos del techo se desdibujaron sobre ella. Escuchó más voces, más alarmas, más pánico. Pero a pesar de todo, vio a Daniel y Verónica caminar tranquilamente hacia la salida. Verónica miró hacia atrás y saludó. Luego, todo se oscureció. 7. El despertar del padre. La llamada llegó a la oficina de Guillermo Soto a las 11:47 p.m., hora de España. Estaba revisando contratos para su último proyecto de desarrollo, un complejo de uso mixto en Málaga, que añadiría otros 100 millones de euros a su ya sustancial fortuna. A sus 63 años, Guillermo había construido Industria Soto de la nada, hasta convertirla en uno de los mayores imperios de construcción e inmobiliarios de la Costa del Sol. Había comenzado como aprendiz de carpintero en un pueblo de Andalucía. Ahora era dueño de edificios en 12 provincias. El número de teléfono no le resultaba familiar, un prefijo de Sevilla. Algo le hizo contestar. «¿Diga?». Una voz frágil crepitó por el altavoz. «Guillermo. Guillermo, ¿eres tú?». «Soy Marta». Marta Rivas. La taza de café de Guillermo se congeló a mitad de camino de sus labios. No había escuchado ese nombre en 30 años. Marta Rivas había sido la mejor amiga de su novia cuando él no era nadie. Cuando trabajaba en la construcción durante el día y tomaba clases de negocios por la noche, cuando se había enamorado desesperadamente de una mujer llamada Clara,
que había desaparecido un día sin explicación. Marta, dejó la taza. ¿Qué pasa? ¿Quién es Elena? Tu hija, Guillermo. La voz tembló de urgencia y confusión. Elena es tu hija. Clara nunca te lo dijo. La he estado criando desde que Clara murió. Por favor, está en peligro. El hospital. La línea se cortó. Guillermo se quedó congelado en su escritorio. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Su mente se aceleró a través de implicaciones, imposibilidades, la repentina reestructuración de toda su comprensión de las últimas 3 décadas. Tenía una hija de 31 años que nunca había sabido que existía. Su novia no lo había abandonado. Se había ido porque estaba embarazada y era demasiado orgullosa para pedir ayuda a un hombre que no tenía nada. Y ahora, esa hija estaba en peligro. Guillermo cogió otro teléfono y marcó a su asistente personal. «Prepara mi jet», dijo. «Vuelo a Sevilla esta noche. Y encuentra todo lo que puedas sobre una mujer llamada Elena Martín, apellido de soltera Rivas, actualmente en un hospital en Sevilla». «Sí, señor». Hubo una pausa. «¿Está todo bien?» «No lo sé», dijo Guillermo, «pero voy a averiguarlo». 4 horas después, el jet privado de Guillermo aterrizó en un aeropuerto regional cerca de Sevilla. Un SUV negro esperaba en la pista. Su equipo de seguridad había trabajado durante el vuelo, reuniendo información. Elena Martín, 31 años, casada con Daniel Martín, director de ventas regional en una empresa inmobiliaria en apuros, actualmente en cirugía de emergencia en el Hospital Virgen Macarena, después de una agresión. Su marido era una persona de interés. La policía estaba en el lugar. Guillermo no había dormido. Había pasado el vuelo mirando por la ventana a la oscuridad de abajo, pensando en todos los momentos que se había perdido. Primeros pasos, primeras palabras, graduaciones, cumpleaños y cada hito que marcaba el viaje de un niño hacia la edad adulta. 31 años de una vida de la que debería haber sido parte. Desaparecida porque Clara no había confiado en que él fuera digno. Demostraría que era digno ahora. El SUV se detuvo en el hospital a las 2 de la mañana. Guillermo ignoró las protestas de los guardias de seguridad y caminó hacia el ala de urgencias con la autoridad de un hombre que había comandado salas de juntas y negociado acuerdos multimillonarios y nunca había aceptado un no por respuesta. Una enfermera intentó detenerlo. «Señor, solo se permite la entrada a familiares». «Soy su padre», dijo Guillermo. Su voz era de granito, irrompible. «Lléveme a ella». Ahora, algo en su tono hizo que la enfermera obedeciera. Ella lo guió a través de pasillos que olían a antiséptico y miedo, pasando habitaciones donde otras familias esperaban con otras tragedias, hasta que llegaron al ala quirúrgica. A través de una ventana, Guillermo pudo ver a Elena por primera vez. Yacía inconsciente en una mesa de operaciones, pálida, magullada, rota. Los médicos se movían a su alrededor con urgente eficiencia. Los monitores pitaban con el ritmo de 2 corazones, uno débil y luchando, uno diminuto y luchando por sobrevivir. Guillermo presionó su mano contra el cristal. «Vamos», susurró. «Lucha, acabo de encontrarte. No me dejes ahora». La cirugía duró 2 horas. Guillermo no se movió. No comió. No se sentó. Se paró en esa ventana como un centinela, viendo a extraños luchar por salvar a la hija que nunca supo que tenía. A las 4:47 de la mañana,
Un fino llanto atravesó el aire. El bebé. Un niño. Vivo. El cirujano levantó la vista y le dio un pulgar hacia arriba a través de la ventana. La frecuencia cardíaca de Elena se estabilizó. El monitor pasó de un rojo alarmante a un verde cautelosamente optimista. Guillermo se desplomó contra la pared. Por primera vez en 40 años, el multimillonario que había construido un imperio de la nada se echó a llorar. 8. La reclamación. La conciencia regresó a Elena lentamente, como si emergiera de aguas profundas. Primero se dio cuenta del dolor. Le palpitaba la cara. Le dolía el abdomen. Cada respiración dolía. Pero debajo del dolor había algo más. Una ligereza. Una ausencia. Su bebé. Los ojos de Elena se abrieron de golpe. Intentó sentarse, pero unas manos la presionaron suavemente contra los hombros. «Tranquila», dijo una voz. «Has pasado por mucho». Ella parpadeó, tratando de enfocar. La habitación estaba oscura. La suave luz de la tarde se filtraba a través de las persianas cerradas. El equipo médico rodeaba la cama, pitando y zumbando con regularidad tranquilizadora. Y sentado en la silla a su lado, había un hombre que nunca había visto antes. Tenía poco más de 60 años, con cabello plateado y una mandíbula fuerte, y ojos que le resultaban extrañamente familiares. Como mirar un espejo que mostraba un momento diferente, un rostro diferente, pero algo reconociblemente igual debajo de la superficie. «¿Quién es usted?», susurró Elena. El hombre se inclinó hacia adelante. Tenía las manos cruzadas frente a él, su expresión una mezcla de esperanza y terror y emoción abrumadora. «Elena», dijo. «Mi nombre es Guillermo Soto. Soy tu padre». Las palabras no tenían sentido. Elena intentó procesarlas. Intentó encajarlas en su comprensión de la realidad. Pero siguieron siendo extrañas, imposibles. «Yo no tengo padre», dijo. «Tu madre nunca me habló de ti», continuó Guillermo. Su voz era firme, pero Elena podía ver el esfuerzo que le costaba mantener esa firmeza. «Desapareció antes de que yo supiera que estaba embarazada. Marta guardó el secreto todos estos años. Me llamó hace 2 noches. Ella salvó tu vida, Marta». El número de teléfono que había guardado durante 30 años. El momento de claridad en el centro de cuidado de la memoria. Tu padre. Su nombre era Guillermo. Elena comenzó a llorar. Le dolía todo. Su cuerpo, su corazón, toda su comprensión de quién era y de dónde venía. Había pasado 31 años creyendo que estaba sola en el mundo, que su padre era un vagabundo sin nombre que la había abandonado antes de que ella naciera. Y ahora este extraño estaba sentado junto a su cama, afirmando ser la pieza perdida que nunca supo que estaba buscando. «No entiendo», sollozó. «Lo sé», dijo Guillermo. «Sé que no entiendes. Yo tampoco lo entiendo del todo. Pero tenemos tiempo ahora. Tenemos tiempo para resolverlo juntos». La puerta se abrió. Una enfermera entró con un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Su rostro estaba cálido con alegría profesional. «Señora Martín, ¿quiere sostener a su hijo?» A Elena se le cortó la respiración. Había estado tan concentrada en el dolor, tan abrumada por la información imposible sobre su padre, que no había procesado por completo el hecho más importante de todos. Su bebé estaba vivo. La enfermera colocó el bulto en los brazos de Elena. Miró el diminuto rostro, los ojos cerrados, los dedos en miniatura curvados en puños. Era perfecto. Era real. Estaba aquí. Sollozó más fuerte, pero estas eran lágrimas diferentes,
lágrimas de alivio, de gratitud tan profunda que sentía que podría tragarla por completo. Guillermo los observó, sus propios ojos húmedos, su familia, la familia que nunca supo que tenía. «¿Cómo le llamarás?», preguntó. Elena miró al hombre que había aparecido de la nada para salvarla. El padre que había pasado toda una vida buscando, sin saber que estaba buscando. El abuelo que su hijo tuvo la suerte de tener. «Guillermo», dijo. «Su nombre es Guillermo, como el abuelo que tiene la suerte de tener». Guillermo se derrumbó por completo. El multimillonario, el constructor de imperios, el hombre que había enfrentado tomas de control hostiles y colapsos económicos sin inmutarse, lloró abiertamente junto a la cama de su hija. «Nunca más te dejaré», dijo. «A ninguno de los dos. Estoy aquí ahora, para siempre». Elena extendió la mano y tomó la suya. Por primera vez en su vida, tuvo un padre. 9. El compromiso de la familia. Durante los días siguientes, Elena se enteró del alcance total de lo que había sucedido mientras estaba inconsciente. Daniel y Verónica habían sido arrestados en el hospital, atrapados por las cámaras de seguridad cometiendo la agresión. El detective Francisco López, un oficial veterano con 3 hijas, se había interesado personalmente en el caso. El metraje era condenatorio, las manos de Daniel cubiertas con la sangre de Elena, Verónica riendo de fondo, los sonidos de los gritos de Elena capturados en audio. Sara había sido arrestada en su apartamento a la mañana siguiente, todavía en posesión del sobre de dinero en efectivo que Verónica le había pagado. Había intentado alegar inocencia, había insistido en que fue coaccionada, pero sus mensajes de texto contaban una historia diferente. 6 meses de coordinación con Verónica. Planes, pagos y traiciones documentados en blanco y negro. Los 400.000 euros habían sido congelados antes de que pudieran transferirse fuera del país. Los contables forenses de Guillermo rastrearon las transacciones en horas y trabajaron con la policía para asegurar que el dinero fuera recuperado. Pero los asuntos legales se sentían distantes para Elena. Lo que consumía su atención era la diminuta persona que dependía de ella para todo. El bebé Guillermo, a quien las enfermeras habían comenzado a llamar Guillermito, había nacido 6 semanas prematuro. Pasó su primera semana en la UCI neonatal, conectado a monitores y tubos de alimentación y soporte de oxígeno. Elena se sentó junto a su incubadora durante horas todos los días, hablándole, cantándole, deseando que se hiciera más fuerte con cada respiración. Guillermo padre también estaba allí. Contrató especialistas adicionales. Se aseguró de que Guillermito recibiera la mejor atención posible. Se sentó en vigilia junto a Elena, haciéndole compañía durante las largas horas, trayéndole comida que ella no quería comer, asegurándose de que recordara cuidarse a sí misma, además de a su hijo. Hablaron durante esas horas de tranquilidad. Elena se enteró de su madre, Clara Rivas, que había sido la novia de Guillermo durante 2 años antes de desaparecer. Se enteró de que Guillermo la había buscado, había contratado investigadores privados, había pasado meses tratando de entender por qué se había ido sin decir una palabra. «La amaba», dijo Guillermo una noche, su voz cargada de un dolor de décadas. «Me habría casado con ella. Habría renunciado a todo para construir una vida con ella. Pero ella nunca me dio la oportunidad». «¿Por qué se fue?», preguntó Elena. «No lo sé con certeza, pero Marta me dijo que Clara se enteró de que estaba embarazada justo cuando conseguí mi primer gran contrato. De repente estaba ganando dinero de verdad, estaba ascendiendo en el mundo. Y Clara
Guillermo hizo una pausa. Clara era orgullosa, ferozmente orgullosa. No quería que nadie pensara que me estaba usando. No quería ser una carga. Así que desapareció. Y se llevó a mi hija con ella. Elena procesó esta información lentamente, dándole vueltas en su mente, como una piedra gastada por años de examen. Su madre la había amado. Se había sacrificado todo para criarla de forma independiente. Había muerto en un accidente de coche cuando Elena tenía 3 años, dejándola al cuidado de Marta. «Marta nunca te lo dijo», dijo Elena. «Todos esos años. Nunca se puso en contacto». «Dijo que lo pensó muchas veces», respondió Guillermo. «Pero tu madre le hizo prometerlo. Y Marta cumple sus promesas». Elena miró a Guillermito durmiendo plácidamente en su incubadora. «Ojalá la hubiera conocido», susurró. «Te pareces mucho a ella». Guillermo tomó su mano. La determinación, la fuerza, la terquedad. Sonrió a través de sus lágrimas. «Estaría muy orgullosa de ti». Después de 2 semanas, el pequeño Guillermo estaba lo suficientemente fuerte como para dejar la UCI neonatal. Elena lo sostuvo en sus brazos mientras una enfermera la llevaba en silla de ruedas hacia la salida del hospital. Y la sensación de finalmente llevar a su hijo al mundo la abrumó con emoción. Guillermo estaba esperando afuera con un coche con chofer. Había hecho arreglos para que Elena y el bebé se quedaran en su finca a las afueras de Málaga, una mansión que parecía excesiva e innecesaria, pero que también era segura y estaba lejos de cualquiera que quisiera hacerles daño. «No tienes que hacer esto», dijo Elena, mientras el coche se alejaba del hospital. «Lo sé», respondió Guillermo. «Quiero hacerlo». Ella lo miró, al extraño que era su padre, y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. La finca era hermosa de una manera que Elena nunca había experimentado. Céspedes ondulantes, jardines cuidados, una casa que parecía sacada de una revista, todo piedra, cristal y precisión arquitectónica. Pero no fue el lujo lo que la impactó, fue la tranquilidad. Después de semanas de ruido de hospital, de pitidos de monitores, de conversaciones susurradas y del zumbido constante de la actividad médica, el silencio se sintió como un regalo. Se había preparado una guardería, paredes de color azul pálido, una cuna que probablemente costaba más que el coche de Elena, animales de peluche y un sillón mecedora colocado junto a la ventana para atrapar la luz de la tarde. «Esto es demasiado», dijo Elena. «No es ni de lejos suficiente», respondió Guillermo. «Tengo 31 años que compensar». En las semanas que siguieron, Elena comenzó a sanar. Su cuerpo se recuperó primero. Los moretones se desvanecieron. Las incisiones quirúrgicas se cerraron. La evidencia física de la violencia de Daniel desapareció bajo piel fresca y una nutrición cuidadosa. Su mente tardó más. Comenzó a ver a una terapeuta, una mujer llamada Dra. Lucia Price, que se especializaba en trauma y abuso doméstico. «El abuso no siempre es obvio», le dijo la doctora Price durante una sesión. «Puede ser sutil, gradual. Puede parecer preocupación, o amor, o protección, hasta que de repente te das cuenta de que te has perdido por completo». «Seguía pensando que era mi culpa», admitió Elena, «que si hubiera sido mejor esposa, él no me habría engañado. Que si me hubiera dado cuenta antes, podría haberlo detenido. La única persona responsable de las decisiones de Daniel es Daniel», dijo la doctora Price con firmeza. «No tienes la culpa de su violencia. No tienes la culpa de su engaño. No tienes la culpa de nada de eso». Elena quería creerle. Algunos días casi lo hacía. Guillermito crecía más fuerte cada día.
Comenzó a dormir toda la noche a las 6 semanas. Sonrió por primera vez a las 8 semanas. Rió a las 10 semanas, un sonido tan puro y alegre que Elena lloraba cada vez que lo escuchaba. Guillermo padre se transformó con su nieto. El empresario que dirigía reuniones y negociaba contratos se volvió tierno y tonto en la guardería. Hacía muecas ridículas. Cantaba nanas desafinadas. Sostuvo al bebé durante horas mientras Elena descansaba, murmurando promesas sobre todas las cosas que harían juntos. «Te voy a enseñar a pescar», le dijo Guillermo al bebé una tarde, «y a jugar al ajedrez, y a lanzar una pelota de béisbol. Todas las cosas que nunca pude enseñarle a tu madre». Elena observó desde el umbral, con el corazón lleno. Había perdido tanto: su marido, sus ahorros, su mejor amiga. Pero había encontrado algo que nunca supo que le faltaba: un padre, una familia, un futuro. Y pronto también tendría justicia. 10. Justicia y paz. El día que Elena confrontó a Verónica López, llevaba un sencillo vestido negro y no se había maquillado para cubrir sus hematomas que se desvanecían. Habían pasado 6 semanas desde el ataque. Verónica había sido detenida sin fianza, considerada un riesgo de fuga debido a su historial de fraude en otros estados bajo diferentes nombres. La evidencia en su contra era abrumadora: imágenes de seguridad, mensajes de texto, registros financieros. El video deepfake se remontaba a su laptop personal. Iba a ir a prisión por mucho tiempo, pero Elena necesitaba algo más que justicia legal. Necesitaba mirar a la mujer que había intentado destruirla a los ojos y decir lo que había que decir. Guillermo había organizado una reunión privada en el centro de detención. Sus abogados habían negociado los términos: 5 minutos en una sala de entrevistas con guardias apostados afuera. «¿Estás segura de esto?», preguntó Guillermo, mientras conducían a través de la gris mañana de noviembre. «Sí», dijo Elena. «Necesito cerrar este capítulo». El Benito, el centro de detención, era un edificio achaparrado, rodeado de vallas de alambre de púas. Elena atravesó detectores de metales y puestos de control de seguridad con la cabeza en alto. Los guardias la trataron con sorprendente amabilidad. Habían visto el metraje. Sabían lo que Verónica había hecho. La sala de entrevistas era pequeña y estéril. Una mesa de metal, 2 sillas, una cámara montada en la esquina para grabar todo. Verónica ya estaba esperando cuando Elena entró. Se veía diferente con el mono naranja, más pequeña de alguna manera. La ropa de diseñador y el maquillaje perfecto habían desaparecido, reemplazados por prendas de prisión y piel desnuda. Pero sus ojos eran los mismos: fríos, calculadores, sin arrepentimiento. «¿Vienes a regodearte?», preguntó Verónica. «Qué predecible». Elena se sentó frente a ella. La mesa entre ellas se sentía como una protección insuficiente, pero los guardias estaban justo afuera. Verónica no podía hacerle daño de nuevo. «Quiero que entiendas algo», dijo Elena. Su voz era firme. Había practicado este discurso 100 veces. «Pasaste 18 meses planeando destruirme, 18 meses manipulando a mi marido, comprando a mi mejor amiga, planeando robar a mi bebé y mi herencia». Verónica sonrió. «Y casi lo consigo». «Casi». Elena se inclinó ligeramente. «Pero esto es con lo que no contaste. Estabas tan concentrada en lo que yo podría heredar que olvidaste lo que realmente soy. Soy analista financiera. Pasé años encontrando patrones de fraude en cuentas corporativas. ¿Crees que no me di cuenta de las cosas pequeñas? La forma en que Sara de repente tenía joyas nuevas. La forma en que las mentiras de Daniel no encajaban del todo.
Sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía qué tan profundo era. La sonrisa flaqueó ligeramente en el rostro de Verónica. Pero no estoy aquí por eso, continuó Elena. Estoy aquí porque quiero que entiendas lo que estás perdiendo. No solo tu libertad. Tendrás mucho tiempo para pensar en eso, sino todo lo demás. Elena hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Daniel nunca te amó. Lo sabes, ¿verdad? Te estaba usando al igual que tú lo estabas usando a él. La diferencia es que tú te enamoraste de él. He visto la forma en que lo mirabas en esos mensajes de texto. Pensaste que una vez que yo me fuera, él sería tuyo. Pero Daniel no pertenece a nadie más que a sus adicciones. ¡Cállate!, espetó Verónica. ¿El dinero que estabas tan desesperada por robar? Mi padre vale 4.000 millones de euros. Los 400.000 euros que tú y Sara tomasteis. Eso es calderilla. Ya ha sido recuperado. Sara ya ha sido arrestada. Todo por lo que trabajaste. Todo lo que planeaste. Todo lo que sacrificaste. Todo fue por nada. La compostura de Verónica se estaba resquebrajando ahora. Su mandíbula apretada. Sus manos cerradas en puños sobre la mesa. ¿Y la peor parte?, preguntó Elena. ¿Lo que te carcomerá todos los días en esa celda? Se puso de pie. Voy a olvidarte. Dentro de 1 año, no pensaré en ti en absoluto. Estaré criando a mi hijo en un hogar lleno de amor. Estaré reconectando con un padre que nunca conocí. Estaré construyendo una vida tan hermosa que tus 18 meses de maquinaciones no serán más que una nota a pie de página. Querías quitarme todo. En cambio, me diste todo. Si no hubieras empujado a Daniel a mostrar sus verdaderos colores, podría haber pasado 20 años más en ese matrimonio. Así que gracias, Verónica. Gracias por liberarme. Elena se giró y caminó hacia la puerta. Detrás de ella, Verónica explotó. Gritó maldiciones. Golpeó la mesa con los puños. Se revolvió en su silla hasta que los guardias entraron corriendo para sujetarla. Pero Elena no miró hacia atrás. Salió del centro de detención hacia la luz gris de noviembre y sintió algo que no había sentido en meses. Libertad. 2 días después, se enfrentó a Sara. La reunión fue más difícil de organizar. Sara había cooperado con los investigadores, había proporcionado testimonio contra Verónica a cambio de cargos reducidos, pero también había pedido ver a Elena para explicar, para disculparse. Guillermo lo desaconsejó. La doctora Price sugirió que no estaba lista, pero Elena sabía que necesitaba escuchar lo que Sara tenía que decir. Se reunieron en la misma sala de entrevistas, bajo las mismas luces fluorescentes. Sara se veía peor que Verónica. Su cabello estaba sucio. Su rostro estaba hundido. Sus ojos estaban rojos por un llanto que parecía no tener fin. «Elena», dijo con la voz quebrada, «lo siento mucho. Nunca quise nada de esto». «Sí, lo quisiste». La voz de Elena era plana. «Lo quisiste todo. No me insultes fingiendo lo contrario». Sara se derrumbó. Estaba celosa. Siempre he estado celosa. Tenías la carrera, el marido, el bebé en camino. Todo te resultaba tan fácil. ¿Fácil? Elena sintió que algo caliente y afilado subía por su pecho. ¿Crees que mi vida fue fácil? Renuncié a mi carrera por un hombre que me estaba engañando. Estaba aislada, manipulada. Me hicieron sentir que no era nada. Y tú, mi mejor amiga, viste todo eso y decidiste ayudarlos a destruirme. Verónica me ofreció 150.000 euros, susurró Sara. Tenía préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito. Me estaba ahogando. No, no hagas que se trate de dinero. Tuviste 100 oportunidades para decirme la verdad. Cada vez que almorzábamos, cada llamada telefónica, elegiste mentir. Elegiste traicionarme.
¿Y lo disfrutaste? Sara no tuvo respuesta. Las lágrimas seguían cayendo, pero Elena no sintió simpatía. Espero que el dinero valiera la pena, Sara, dijo en voz baja, porque no solo perdiste a una amiga, lo perdiste todo, y tendrás años en prisión para pensar por qué. Elena se fue sin decir adiós. Los sollozos de Sara la siguieron por el pasillo, pero Elena no se sintió culpable. Se sintió libre. El legado de la mariposa. El juicio llegó 3 meses después. Para entonces, el pequeño Guillermito tenía 4 meses y estaba prosperando. Tenía el pelo oscuro de su padre, pero los ojos de su madre, y sonreía cada vez que Elena lo sostenía. Ella había dejado de pensar en él como el hijo de Daniel. Era suyo, y de Guillermo padre, la familia que habían construido a partir de las cenizas de la traición. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la sentencia. Los reporteros llenaron la galería. Los defensores de las víctimas se sentaron en primera fila. El detective López, que había llevado el caso desde el principio, observó desde atrás con tranquila satisfacción. Daniel Martín parecía una sombra del hombre con el que Elena se había casado. La prisión no había sido amable con él. Sus deudas de juego lo habían alcanzado tras las rejas, y las amenazas de otros reclusos lo habían dejado demacrado y con los ojos hundidos. La encantadora sonrisa se había ido. La confianza se había ido. Todo lo que lo había hecho parecer poderoso le había sido despojado. Se leyeron los cargos en voz alta. Agresión con agravantes contra una mujer embarazada. Intento de asesinato debido a la gravedad de las lesiones de Elena. Fraude de seguros. Conspiración para cometer robo. Cada cargo se sintió como un peso que se levantaba de los hombros de Elena. Luego fue su turno de hablar. Caminó hacia el podio y se enfrentó al juez. Sus manos estaban firmes. Su voz no flaqueó. «Su señoría», comenzó. «El acusado se suponía que era mi pareja, mi protector, el padre de mi hijo. En cambio, me golpeó mientras estaba embarazada de 8 meses. Me pateó el estómago, tratando de matar a nuestro hijo por nacer». Rió mientras su amante lo vitoreaba. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. «No pido venganza a la corte. Pido justicia. Pido que Daniel Martín nunca tenga la oportunidad de hacerle a otra mujer lo que me hizo a mí. Pido que mi hijo crezca en un mundo donde hombres como Daniel se enfrenten a las consecuencias. Y pido que cuando Daniel se siente en su celda durante las próximas 2 décadas, recuerde que tuvo una familia. Tuvo una esposa que lo amaba. Tuvo un hijo que lo habría admirado. Y lo destruyó todo por una mujer que lo estaba usando». Regresó a su asiento junto a Guillermo. Los veredictos fueron rápidos. Culpable de todos los cargos. Las sentencias fueron satisfactorias. Daniel Martín recibió 23 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por 18 años. Verónica López recibió 18 años por conspiración, fraude y complicidad en intento de asesinato. Sara Méndez recibió 5 años por robo y conspiración. Mientras se llevaban a Daniel esposado, él miró a Elena por última vez. «Elena», dijo, «por favor. Lo siento». Ella no lo reconoció. Se volvió hacia su padre, quien la rodeó con el brazo. «Se acabó», dijo Guillermo. «Sí», respondió Elena. «Se acabó». 6 meses después del juicio, abuela Marta sufrió un empeoramiento. Elena la había visitado todas las semanas desde que salió del hospital. A veces Marta la reconocía, a veces no. Pero incluso en los días malos,
Elena se sentaba junto a su cama, le daba la mano y le contaba los últimos logros del pequeño Guillermo. «Ya gatea», dijo Elena durante una visita. «Se mete en todo. Tu casa habría sido un caos». Marta había sonreído débilmente, sin comprender del todo, pero de alguna manera reconfortada por el sonido de la voz de Elena. Pero la demencia fue implacable. Robó más pedazos de Marta con cada mes que pasaba. El personal de la residencia llamó a Elena un jueves por la mañana para decirle que el final estaba cerca. Ella y Guillermo condujeron juntos a la residencia. El cielo estaba gris, cargado con la promesa de nieve. El pequeño Guillermo se quedó en casa con la niñera que Guillermo había contratado, a salvo y cálido y ajeno al dolor que se avecinaba. La habitación de Marta estaba tranquila. Los monitores habían sido desconectados. Las intervenciones médicas se habían detenido. No quedaba nada que hacer más que esperar. Elena se sentó a un lado de la cama. Guillermo se sentó en el otro. Sostuvieron las manos de Marta y la vieron respirar. Cada exhalación parecía más débil que la anterior. «Gracias», dijo Guillermo en voz baja, «por todo, por criar a mi hija cuando yo no pude, por guardar mi número todos esos años, por hacer esa llamada». Los ojos de Marta se agitaron. Por un momento, imposiblemente, pareció lúcida. «Guillermo», respiró. «Viniste». «Fine», dijo él. «Por ti». La mirada de Marta se dirigió a Elena. «Mi niña dulce, lamento haber guardado secretos». «Me salvaste la vida, mamá». Elena se inclinó, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Siempre me protegiste. No hay nada que perdonar». Marta miró entre ellos, padre e hija, finalmente juntos, después de 31 años. «Familia», susurró. «Finalmente». Sus ojos se cerraron. No los volvió a abrir. Elena lloró. Guillermo lloró. Se tomaron de la mano sobre el cuerpo de Marta, dos extraños conectados por la mujer que los había amado a ambos. El funeral fue pequeño y privado. Elena no había conocido a muchos de los amigos de Marta. La demencia la había aislado en sus últimos años. La había separado de la comunidad de la que una vez había formado parte. Pero la gente que vino habló con cariño de la mujer que recordaban. Una maestra de jardín de infancia durante 30 años, una voluntaria en el banco de alimentos cada Navidad, una guardiana que había acogido a una huérfana de 3 años y la había criado como si fuera suya. El pequeño Guillermo asistió en brazos de Elena, demasiado joven para entender, pero presente. Él era el legado de Marta tanto como lo era Elena. Otra generación de la familia que Marta se había esforzado tanto por proteger. Guillermo pronunció el elogio. «Marta Rivas no fue famosa», dijo. «No construyó empresas ni cambió el mundo de una manera que fuera noticia, pero hizo algo más importante. Cumplió una promesa. Durante 30 años, guardó un secreto que no era suyo contar, porque le había dado su palabra a una amiga. Y cuando llegó el momento, encontró el coraje para romper esa promesa, porque mantenerla habría significado ver morir a su hija». Hizo una pausa, con la voz embargada por la emoción. «Nunca pude agradecerle como es debido. Nunca pude decirle lo que significó para mí su llamada telefónica. Pero puedo honrar su memoria, siendo el padre que Elena se merece, siendo el abuelo que el pequeño Guillermo necesita, manteniendo unida a la familia que Marta se esforzó tanto por crear». Después del servicio, Elena se quedó sola junto a la tumba de Marta. La lápida era simple. Marta Ana Rivas, amada madre y guardiana. Ella mantuvo unidas a las familias.
Gracias, mamá, susurró Elena. Por todo, por guardar su número, por hacer esa llamada, por darme una familia cuando no tenía nada. Colocó flores en la tierra fresca y se quedó en silencio mientras comenzaba a nevar. Guillermo la encontró allí una hora más tarde, tiritando de frío, pero sin querer irse. Ahora está en paz, dijo con suavidad. Lo sé. Elena se limpió los ojos. Solo la extraño. Siempre lo harás. Guillermo la rodeó con el brazo. Eso es lo que hace el amor. Se queda con nosotros incluso después de que las personas se han ido. Caminaron de regreso al coche juntos, dejando a Marta a su descanso. 12. La mariposa vuela. En los meses siguientes, Elena comenzó a construir una nueva vida. Se mudó de la finca de Guillermo a una casa propia, una casa cómoda en un barrio tranquilo, donde el pequeño Guillermo podría crecer seguro y amado. Guillermo protestó al principio. Quería tenerla cerca, quería recuperar el tiempo perdido, quería ser parte de cada hito. Pero Elena necesitaba su independencia, necesitaba saber que podía valerse por sí misma antes de poder aceptar realmente la ayuda. No me voy, le aseguró. Traeré a Guillermito todos los fines de semana. Puedes visitarnos cuando quieras. Pero necesito demostrarme a mí misma que puedo hacer esto. Guillermo entendió. Él había construido su propio imperio de la nada. Sabía el valor de la independencia. Elena volvió a trabajar, no en su antigua empresa, sino como consultora para una ONG que ayudaba a las supervivientes de abuso doméstico con la planificación financiera. El trabajo era significativo, de una manera que su carrera anterior nunca lo había sido. Ayudó a las mujeres a comprender sus opciones. Las ayudó a ocultar dinero a parejas abusivas. Las ayudó a construir planes de escape. Cada éxito se sintió como una victoria. El pequeño Guillermo celebró su primer cumpleaños una tarde soleada de mayo. La finca de Guillermo se transformó con globos y serpentinas. Elena invitó a colegas de la ONG, vecinos de su nueva calle, algunas supervivientes a las que había ayudado, que se habían convertido en amigas. Se paró en el jardín, viendo a su hijo caminar, tambaleándose por el césped, persiguiendo burbujas que otro niño estaba soplando. Se cayó, se levantó y siguió adelante. Determinación en cada paso inestable. Va a ser una persona extraordinaria, dijo Guillermo, apareciendo a su lado. Ya lo es. Guillermo le entregó una copa de champán. Por la familia. Elena chocó su copa con la de él. Por la familia. Vieron juntos al pequeño Guillermo, abuelo y madre, unidos por el niño que representaba todo lo que casi habían perdido. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberme conocido antes?, preguntó Elena. Guillermo consideró la pregunta con cuidado. Todos los días, admitió. Pienso en todos los momentos que me perdí. Tus primeros pasos, tu graduación, tu boda, aunque ese matrimonio fuera un error. Nunca los recuperaré. Y esa pérdida siempre dolerá. Hizo una pausa. Pero no creo en perder el tiempo en el arrepentimiento. Te encontré cuando más me necesitabas. Y ahora cada día que tengo contigo. Y con este pequeño, es un regalo que nunca esperé recibir. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Pasé toda mi vida sintiendo que no encajaba en ninguna parte, dijo. Como si estuviera esperando algo sin saber qué. Y ahora lo sé. Te estaba esperando a ti. Perteneces aquí, respondió Guillermo. Tú y el pequeño Guillermo. Esta es vuestra casa, para siempre. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. El pequeño Guillermo corrió hacia ellos con los brazos extendidos, riendo de pura alegría. Elena lo cogió
y lo levantó en el aire. «Feliz cumpleaños, mi niño perfecto», susurró contra su pelo. Por primera vez en su vida, todo se sintió bien. La notificación apareció en el teléfono de Elena en una mañana normal de martes. Estaba haciendo el desayuno en su cocina, revolviendo huevos mientras el pequeño Guillermo golpeaba una cuchara de madera contra la bandeja de su trona. El sol se filtraba por las ventanas. El café goteaba en la encimera. Todo era normal. Todo era tranquilo. Entonces su teléfono sonó. Miró la pantalla, esperando un mensaje de Guillermo o un recordatorio sobre su cita de la tarde. En cambio, vio una alerta de noticias. Daniel Martín encontrado muerto en la celda de la prisión. Aparente suicidio. Elena se quedó paralizada con una espátula en la mano. Leyó el titular una y otra vez. Las palabras seguían siendo las mismas. Daniel estaba muerto. El hombre que la había golpeado. El hombre que había pateado su vientre embarazado. El hombre que había intentado destruirla a ella y a su hijo. Se había ido. Elena esperó a sentir algo. Alivio. Satisfacción. Dolor por el hombre que una vez amó. Cualquier cosa. Pero no había nada. Solo el tranquilo reconocimiento de que un capítulo estaba verdaderamente y completamente cerrado. Apagó la estufa, sacó al pequeño Guillermo de su trona y llamó a su padre. «Acabo de ver las noticias», dijo Guillermo cuando contestó. «¿Estás bien?» «Creo que sí», respondió Elena. «Pensé que sentiría algo, alivio, ira, algo. Pero no siento nada. Está bien, no tienes que sentir nada». Pasó toda su vida tratando de importar, dijo Elena lentamente. Tratando de ser importante, tratando de controlar a todos a su alrededor. Y al final, su muerte es solo una notificación que voy a borrar. Miró el teléfono. «¿Está mal?», preguntó. «¿No sentir nada?» «No», la voz de Guillermo fue suave. «Significa que ya no tiene poder sobre ti. Significa que eres libre». Elena borró la notificación. Volvió a hacer el desayuno. Le dio de comer a Guillermito sus huevos y tostadas. Limpió la cocina y puso una lavadora y siguió con su día como si nada hubiera pasado. Porque para ella, nada había pasado. Daniel Martín ya estaba muerto para ella. Había estado muerto desde el momento en que le lanzó el puñetazo a la cara. La noticia oficial fue solo una formalidad. Esa noche, después de que el pequeño Guillermo se durmiera, Elena se sirvió una copa de vino y se sentó en el porche trasero mirando las estrellas. Pensó en la mujer que había sido hacía 2 años. La mujer que había renunciado a su carrera por un hombre que nunca la amó. La mujer que había confiado en su mejor amiga con sus secretos más oscuros. La mujer que había creído que el amor significaba sacrificio, que el matrimonio significaba sumisión, que ser buena era suficiente para ganar la felicidad. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido a lo insuperable, alguien que había construido una nueva vida a partir de las cenizas de la traición y emergió más poderosa que antes. Elena levantó su copa hacia el cielo nocturno. «Por la mujer que fui», dijo en voz baja, «y por la mujer en la que me he convertido». Bebió profundamente y sintió que el vino le calentaba la garganta. Mañana visitaría la tumba de Marta. Le contaría a su madre sobre la muerte de Daniel, aunque Marta no escucharía. Traería flores y pasaría 1 hora en una conversación tranquila, la forma en que lo hacía todas las semanas. Al día siguiente, llevaría al pequeño Guillermo a ver a su abuelo.
Almorzarían en el jardín. Guillermo haría muecas ridículas para hacer reír al bebé. Elena pondría los ojos en blanco y fingiría estar molesta, y sentiría que su corazón se hinchaba de amor. El día después de eso, iría a trabajar. Ayudaría a otra mujer a escapar de una relación abusiva. Usaría su propia experiencia para guiar a otra persona hacia la libertad. Le daría significado a su dolor, y la vida continuaría. No perfectamente, no sin dificultades, pero hacia adelante. Siempre hacia adelante. El final de la historia de Elena es un testimonio del poder de la resiliencia y la verdad. Ella superó la traición más profunda, la violencia y el abandono, y encontró una familia inesperada. La abuela Carmen y Guillermo Soto le dieron las herramientas, pero ella hizo el trabajo más duro: elegir la vida, elegir la sanación y elegir la libertad. ¿Cuál fue el acto más valiente de Elena en toda la historia? ¿Fue enfrentarse a Daniel en la oficina o fue el momento en que le dijo a Verónica que iba a olvidarla? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta poderosa historia de supervivencia te inspiró, asegúrate de darle un me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias de coraje y justicia. Gracias por tu atención.